La segunda pregunta es también muy interesante, y esta es una pregunta para secundaria, en un proyecto de secundaria. ¿Por qué el nazismo, que proponía un orden social injusto, fue aceptado por buena parte de los alemanes? No hay una única respuesta, los historiadores no se ponen de acuerdo, hay múltiples explicaciones, pero a nosotros nos interesa confrontar a los jóvenes con este tipo de cuestiones. O la tercera, ¿en qué medida los nuevos tipos de familias están relacionados con cambios sociales y a su vez generan nuevas relaciones sociales? O, por ejemplo, una pregunta que nos surgió cuando estábamos haciendo un proyecto de trabajo y ocurrió el 11S, y entonces inmediatamente las criaturas hicieron la conexión y se preguntaron qué relación se puede encontrar entre la historia de Afganistán y la situación actual del país. O sea, como ven, son preguntas que no tienen una única respuesta, que abren diferentes vías de investigación. Y un último ejemplo, que este es el que vamos a ver hoy, qué relación se puede encontrar entre la experiencia de la lectura y el surgimiento de la intimidad. Wow. Pero esto se puede hacer en una clase. Esto se puede transformar en un tipo. Pero esto implica un posicionamiento del educador y de la educadora desde otra lógica. Por eso no es un método. Normalmente una pregunta significativa, y esto es lo más difícil en la formación, está vinculada con cuestiones dilemáticas, con problemas de investigación. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy acompañando a 2 escuelas en Barcelona y las maestras me dicen, pero es que nosotros no sabemos pensar como tú piensas. Nosotros no... Nos es muy difícil encontrar el núcleo y la relación fundamental tal y como tú la encuentras. Nosotros somos meramente descriptivos, nosotros tenemos un tema y vamos explorando este tema, pero tú eres capaz de ir ¡plaf! Este es el aprendizaje más complicado en la formación, pero bueno, es algo que se consigue. Por lo tanto, porque bueno, llevo muchos grupos y somos muchas personas y ya la buena parte de... yo, por ejemplo, estoy vinculado en Barcelona a un grupo que, como nos dijo una colega colombiana, dice, vuestro grupo tiene más duración que muchas parejas. Nosotros llevamos reuniéndonos 22 años como grupo, y en este grupo nos reunimos para compartir, maestros, asesores, etc. Y van entrando gente joven. En este momento tenemos personas, maestras de 24 años que forman parte del grupo. A finales del curso hacemos un encuentro donde van a participar educadores de toda España en relación con esto, gente... O sea, hay una dinámica que plantea otro tipo de escuela y que considera que esta perspectiva ayuda a pensar otro tipo de escuela. Por ejemplo, esto fue, o sea, nosotros estábamos trabajando a partir de una exposición que era la cultura de Afganistán, que era fantástica, y en ese momento ocurre el 11S. Entonces, claro, fueron las propias criaturas que dijeron, ¿qué relación hay entre un fenómeno y otro? Y entonces lo que era comprender una cultura se transformó en comprender una relación geopolítica. Y para responderla no lo podías hacer desde una sola disciplina. Para responderla tenías que recurrir a... Entonces, claro, una primera posición en esta perspectiva es que tienes que quebrar la lógica curricular. Y que tienes que pensar más en un currículum por temas y no por un currículum por disciplinas. La pregunta significativa se vincula siempre a un proceso de investigación donde tú vas a trabajar con diferentes evidencias y fuentes. Esto lo vamos a ver en el ejemplo. Por ejemplo, esto fue otra investigación que además fue con quinta serie, y además la niña que trajo esas 3 imágenes es hija de uruguayos, o sea que tiene mucho sentido para ustedes, lo que, bueno, nació en Barcelona. Y fue muy interesante porque nosotros, cuando comienza cada trimestre, yo me reúno con maestras de una escuela, y entonces siempre decidimos una exposición de las que va a tener lugar en la ciudad, que nos va a servir como excusa para poner en marcha un proyecto. Al mismo tiempo en la clase hacen otros proyectos y aprenden a leer, a escribir, vinculados a los proyectos, etc. Entonces yo les dije a las maestras, y esto es otra característica, mira, va a haber una exposición sobre Lucian Freud. Y las maestras me dijeron, ¿Lucian quién? Digo, Lucian Freud, no saben quién es. Dice, bueno, nos suena a Freud, así muy Freud. Digo, pues mira, por ahí va, o sea, es el nieto de Freud. Ah, qué interesante y tal. Pues no sabíamos que había tenido un nieto pintor y tal. Entonces, esto es un primer paso. O sea, los maestros y las maestras con los que yo trabajo
no enseñan aquello que saben, sino se colocan en disposición para aprender aquello que no saben. Porque si yo solo enseño lo que sé, no puedo preparar a las criaturas para un mundo que no sé lo que van a necesitar. Entonces comenzamos a ver quién era Lucian Freud, y una cosa que encontramos como muy interesante en Lucian Freud fue que Lucian Freud representa el cuerpo no de una forma idealizada, sino como él piensa que la gente se siente en la relación con su cuerpo. Entonces nosotros nos preguntamos, y aquí otro cambio importante a tener en cuenta, es que a diferencia de los centros de interés, nosotros no trabajamos desde los intereses de las criaturas, sino trabajamos desde las experiencias de las criaturas. Y eso también es un cambio conceptual muy importante. Porque si las criaturas llevásemos al aula solo lo que le interesa a las criaturas, solo trabajaríamos en el aula lo que ya las criaturas conocen. Entonces, pero si se sitúa desde la experiencia, aquí nosotros lo que dijimos fue, en estos momentos una criatura que tiene 10 años, ¿cómo vive la relación con su cuerpo? Y entonces comenzamos a observarlo y comenzamos a ver que su cuerpo ya es un cuerpo embellecido, su cuerpo es un cuerpo situado en relación con las marcas, su cuerpo es un cuerpo que busca a un cierto tipo de perfección, su cuerpo entra en conflicto si eres gordo, si no lo eres, si eres rubia, si no lo eres. Entonces dijimos, el núcleo del proyecto es la experiencia del cuerpo, y la experiencia del cuerpo en la infancia, y cómo ellos viven su cuerpo. Lo que pasa es que eso fue lo que nosotros pensamos, pero luego pasaron otras cosas que no se las voy a contar. Entonces, en este proceso de indagación los alumnos se pueden organizar en grupo, el profesorado indaga con los alumnos y también participan miembros de la comunidad. El tema, lo que es un proyecto en realidad es la construcción de una historia, es la construcción de un relato, y este relato es lo que luego damos cuenta y ahora les enseñaré cómo. Y este es el proyecto del que les voy a hablar, que ustedes me dirán, pero por favor, fragonar en la clase de 6 y 7 años, eso no toca. Aquí pasó lo mismo, les dije a las maestras, va a haber una exposición muy interesante sobre fragonar, y las maestras me dijeron, ¿fragonar qué? Pero ahora veremos. Y entonces relacionamos fragonar con la experiencia de la lectura y el descubrimiento de la intimidad. ¿Por qué? Porque las criaturas de 6 y 7 años están entrando en la lectura, por lo tanto están viviendo esa experiencia.